puesto, Señor, en la quietud de mis tardes calladas, en la luz que se oculta, silenciosa, en las flores que abrieron su cáliz, en el viento que... Muy buenas, amados hermanos. Es un gozo encontrarnos hoy nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hemos venido estudiando el Evangelio según San Marcos, la maravillosa historia del Hijo de Dios, historia que termina en la muerte y resurrección de Jesús. Hoy concluiremos el capítulo 2. En este capítulo, Juan Marcos nos narra sobre la curación del paralítico, el llamamiento de Leví, la pregunta sobre el ayuno y lo que hoy vamos a estudiar. Veremos Jesús como Señor del sábado, dando la interpretación correcta a ese día. En este capítulo, Jesús se atribuye nombres y acciones que solo a Dios le corresponden, donde manifiesta su deidad. Esto manifiesta que los líderes religiosos expresen su oposición. Nuestro tema de hoy es sábado hecho para el bien del ser humano. Basado en nuestro capítulo 2 del versículo 23 hasta el versículo 28. Acerquémonos y meditemos la respuesta de Jesús ante la interrogante sobre por qué sus discípulos no respetaban el día de reposo. Consideremos la respuesta de Jesús. Reflexionemos para inferir aplicaciones para nuestra vida hoy. Comenzamos especialmente valorando en este capítulo las acciones de los discípulos de Jesús. El día de reposo en el campo, ese campo que tenía sembradíos, hacían que los fariseos realizaran una pregunta a Jesús, la cual manifestaban su desaprobación. Juan Marcos nos narra brevemente que los discípulos, al atravesar los campos que estaban cultivados, comenzaron a arrancar las espigas de grano. Acción totalmente lícita. Estaban en acuerdo a las leyes humanitarias. Entre ellas era permitido ingresar al viñedo del prójimo. Si se tenía hambre, comer las uvas hasta saciarse. También podían entrar al campo de la mies y arrancar espigas con la mano y comer. Lo que no era permitido, en el caso de las uvas, era poner en un cesto y llevarlas. En el caso de la mies, no se debía aplicar la hoz. Ante los que buscan excusas para reprobar a Jesús, tienen una reacción inmediata. No se deja esperar la pregunta: ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Lo que están viendo los fariseos, según ellos, requería una corrección de Jesús a los suyos y a él mismo por estar permitiéndoselos. No era posible que su maestro le permitiera a los discípulos hacer tal cosa. Los fariseos eran judíos muy estrictos en cuanto al cumplimiento de las leyes. No solo cumplían las leyes del Antiguo Testamento, sino que también tenían muchas leyes que ellos mismos habían creado. Una de las leyes creadas por ellos decía que no se debía recoger el trigo durante el sábado, argumentando que Dios decía que no se debía trabajar durante ese día. Si recoges espigas de trigo, estabas trabajando. ¿Por qué estabas cosechando? A sus normas le atribuían tanto poder como la palabra de Dios. Reflexionemos y veamos la importancia de la objetividad al acercarnos a la interpretación de la Biblia. El cuidado de leerla en una perspectiva particular, afectada por nuestras suposiciones. Esto es lo que ocurría con los fariseos. Su tendencia es leer y buscar apoyo para sus propias posiciones. Desde luego, esto les daba poder y autoridad sobre los demás. Eso mismo nos afecta a nosotros hoy. Tengamos cuidado. Sí, como dice el refrán, en comer pescado hay que tener cuidado.
Del primero que debemos cuidarnos es de nosotros mismos. Consejo dado del apóstol a Timoteo, especialmente en estas áreas del estudio, de la profundidad de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos personas y grupos que en un espíritu de oración y de humildad realicen las preguntas apropiadas, estando dispuestas a ser cuestionadas en su interpretación de la Biblia, con el firme propósito de que nuestras vidas sean fieles y obedientes a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado con esto. Podemos caer nosotros en una situación fariseica al apropiarnos de Escritura, ponerle más a ella y aplicarle a otras personas. Seamos objetivos al acercarnos a la palabra de Dios. Ante la expresión, Jesús contesta y enseña con un ejemplo de la historia. Nos va a decir lo que han leído de lo que hizo David. Genera esto una árida respuesta. Jesús contestó a los fariseos citando ejemplos de las Escrituras, que estos no podían negar. El gran rey David quebrantó mucho más las leyes sabáticas cuando se vio en necesidad y nadie le culpó. La ironía de Jesús al decir, ¿nunca leísteis? Estas personas eran consideradas maestros y defensores de las Escrituras. Así es que se esperaba que ellos conocieran bien los ejemplos que se están dando. En esto está la respuesta árida de Jesús a ellos. Jesús, refiriéndose al pan de la proposición, pan consagrado, que consistía en 12 panes colocados sobre una mesa debidamente preparada para ellos en el lugar santo. Estos panes eran colocados en 2 filas. De 12 panes eran los que representaban las tribus de Israel y simbolizaban la comunión constante del pueblo con Dios. Todos los sábados los panes eran cambiados por panes frescos. Los panes retirados eran comidos solamente por los sacerdotes y solo en el lugar santo. En los días de Abiatar, David y sus hombres comieron de este pan consagrado porque tenían mucha hambre. No eran sacerdotes, pero tenían una gran necesidad que satisfacer. Y a Dios le pareció bien que lo comieran. Historia que encontramos en 1 Samuel 21. La satisfacción de las necesidades humanas básicas es más importante que las estructuras religiosas. En el caso de los fariseos, regulaciones humanas injustificadas. Dios ha establecido leyes porque son la mejor manera de vivir para la humanidad. Sigamos viendo lo que nos narra Juan Marcos, que dijo Jesús: ¿no es el hombre para el sábado? Comencemos viendo la aclaración del principio en el verso 27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Jesús nos lleva al Génesis, sí, a los puros inicios, en el momento donde nuestro Creador termina la actividad y descansa en el 7º día. Al reposar, bendecir y santificar el día, Dios establece una relación de cuidado y sustento con su creación. Este reposo y su relación especial es concedido también a todas las criaturas como un mandamiento. Tiene un sentido liberador. Debían descansar los siervos y aún los mismos animales. Se nos relata en el libro del Éxodo 20, asimismo en el 23. Era una señal también del pacto con Dios. El día de reposo se convirtió en una institución que identificó y distinguió al pueblo de Israel. Sí, al pueblo de Dios durante toda su historia. Los profetas hacían el llamado vehemente a observarlo, adorando a Dios y no a sus propios intereses. Es el ejemplo de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Al disfrutar este descanso, hacemos saber que nuestra vida pertenece a Dios como nuestro Creador y que la valoramos, que estamos libres, tranquilos, sin tensiones,
reconociendo a aquel que todo lo provee, nuestro maravilloso Dios, creador y sustentador, quien hizo el sábado para el hombre. Por tanto, sigue diciendo la expresión de Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Nuevamente Jesús usó el título Hijo del Hombre. Él es el Mesías, es el Rey de este reino, es el Señor, es el amo, es el dueño del sábado. Con toda claridad Jesús se hace igual a Dios, que ha establecido el día de reposo. De seguro no es para abolirlo, es para honrar en un sentido apropiado. Precisamente este reposo apunta hacia Él, lo que es la semejanza perfecta del descanso eterno. Los discípulos y primeros cristianos vieron cumplido esto en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no enfatizaron en la observancia de Él, hecho que les llevó a manifestar libertad y reunirse a adorar el primer día de la semana, donde se le daba continuidad a ese día de descanso. Sí, los discípulos, al estar allí con el Maestro ese día del resucitado, su vida fue transformada y desde ese momento ellos comenzaron, que posteriormente la iglesia, a disfrutar de ese primer día, de la presencia de su Maestro, continuaron día tras día, no solamente celebrando el día de reposo, sino de igual manera ese día para gloria del Señor y sus diferentes actividades. Con esta expresión, Jesús quita las cadenas de la esclavitud que la tradición religiosa e interpretaciones teológicas que se imponían y todavía se siguen dando en la humanidad. Él es el dueño del sábado. Él es el que da el gran cumplimiento. Él es el Señor amo de todo. Valoremos e impliquemos, respondamos, ¿cómo santifico el día de reposo? Hoy que nos hemos esclavizado como máquinas en el trabajo. Sí, seguramente estos días de pandemia, que algunos de nosotros hemos sido despedidos, u otros les han enviado de vacaciones a sus hogares, otros que han estado por un tiempo cesado debido a que sus empresas han cerrado, se sienten que no pueden continuar, falta algo. Si vemos muy de fondo, está que he sido un esclavo de las labores y no sabemos descansar. Pensemos muy claramente, no en lo que nos está pasando, sino que ahora, este mismo tiempo, podemos desarrollar nosotros el tomar en cuenta cómo santifico, ahora no toda la semana, sino ese día séptimo, que lo hemos pasado, los hijos del Señor, al primer día de la semana. Ahora, cabe destacar que los mandamientos son principios de Dios para todas las épocas, mostrando la voluntad de Él para todo tiempo. El Nuevo Testamento presenta con claridad que nuestra salvación no depende del cumplimiento de leyes. Si tomamos esto como una ley, no nos es beneficioso para la salvación. Hablando de esto y con curiosidad, si hablamos del Decálogo, el cuarto mandamiento que habla del reposo es el único que no se repite en el Nuevo Testamento. Los otros se nombran y se expresan, pero aquí no se hacen repeticiones de él. Debemos adorar a Dios y descansar en el sábado, pero no adorar el sábado. En el Nuevo Pacto está el cumplimiento del Antiguo Testamento a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los discípulos aprendieron de Jesús que hay libertad y se reunieron el primer día para adorar y descansar. Aquí se glorifica al Señor y se tiene el principio del descanso. Nuestro día de reposo es el domingo, el día del Señor. Nuestro énfasis es en cómo santificarlo con gozo, haciendo la voluntad de Dios. Te animo a reconocer que Dios es
sobre todo, aún del tiempo. Debo dedicarme a Él, debo servirle a Él, debo glorificarle, debo exaltarle con mis hermanos ese día del Señor. Te animo a descansar. Esto da lugar a nuestra relación con Dios, que es nuestro verdadero valor y manifiesta que disfrutamos para nuestro bienestar físico y a la vez expresa dependencia de Él. Te animo a manifestar que toda persona y criatura tienen derechos. Si nosotros somos empleadores, ellos, nuestros empleados, deben disfrutar de ese día de descanso. Si tenemos animales que nos prestan ese servicio u otros seres vivos, deben también de ver este día como el día que Dios les ha dado para honrarle a Él y de esta manera disfrutar de su confianza y reponer nuevas fuerzas para el tiempo laboral que se avecina. Jesús, además de ser Señor del sábado, es el verdadero reposo. Él nos llama a los que estamos cansados, cargados por nuestros pecados y sus consecuencias. Nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La única condición que pone es que reconozcamos nuestra necesidad y confiemos en que Él puede resolvernos la situación. El pecado es el mayor agobio del ser humano. Sí, es el mayor cansancio que ofrece con sus consecuencias. Sí, cada una de estas situaciones vienen a afectar profundamente nuestras vidas y no hay nadie que pueda ofrecernos el reposo, el descanso, la solución. Solamente Jesús sí puede resolvernos. Él fue allí a la cruz en el cumplimiento y Él es el mayor descanso. Él es el reposo para nuestras almas. Él espera que nosotros vengamos a su encuentro. Ven a Él y encuentre su descanso verdadero. No solamente para el disfrute de esta vida que Él nos da, sino también para ese descanso, reposo eternal que un día disfrutaremos por toda nuestra relación celestial con nuestro Dios maravilloso que le ha puesto a este tiempo a Jesús, para que usted y yo entremos plenamente a disfrutar de todas las labores que hemos desarrollado plenamente. Él es nuestro descanso. Él fue a la cruz, murió y resucitó para que nuestra vida plenamente esté con Él y que la disfrutemos en esa relación hasta el tiempo eternal. Solamente Él espera que respondamos con esa disposición y que le confiemos. Él puede resolvernos nuestra situación. Los fariseos habían caído en el legalismo estéril en cuanto a la observancia del día de reposo. Jesús guardaba el día de reposo, pero no las interpretaciones fariseicas derivadas por ellos. Esto le generó muchos conflictos. Ante su pregunta, entra él en el aprovechamiento para enseñar el verdadero principio de este y manifiesta que Él es el Señor del sábado. Aquellos que hemos respondido a su llamado, hemos encontrado el descanso para nuestras almas. Por reconocimiento a Dios y beneficio personal en esa libertad, debemos tomar muy en serio el sentido bíblico del sábado. Le animo a gozar de su Señor y disfrutar de las actividades en este día de descanso. Si hoy es el día del Señor, hoy debemos dedicarnos a Dios. Hoy debemos nosotros disfrutar de nuestra relación con Dios. Que hoy sea el día que usted esté disfrutando de ese reposo. De igual manera lo será
un día completo, cabal, por la eternidad. Disfrutemos y gocemos de esa obra maravillosa, de ese principio libertador que hoy nosotros podemos hacer una realidad por nuestra fe en Cristo Jesús. Ese maravilloso tiempo de gozarnos en la presencia de Dios, de descansar, de tener nuevas fuerzas para el día de mañana, si Dios nos da la vida laboral. Que Dios le bendiga grandemente, que Él sea glorificado en este día del descanso. Se les ama.